Ok, voy a continuar con este proyecto. Pasó que el día de ayer estuve en turno intermedio en mi otro trabajo y literal que no pude avanzar nada. Entonces hoy día ya tengo solamente un aproximado de 40 minutos. Y pues así es como fácilmente ya pasó 7 días desde que comencé a hacer esta obra. Bien, había mencionado de que quería colocar algunos elementos más. Quiero colocar golondrinas. Voy a hacer solamente un boceto rápido de algunas golondrinas. Ya en el proceso de tintado voy a empezar a quizás darle detalles mucho más interesantes. Ujú. La golondrina tiene un aspecto muy interesante, pareciera una especie de avión. Ahora, ¿dónde voy a colocar las golondrinas? Me parece que uno puede ir aquí. Pareciese incluso que tuviera la silueta de una persona, las golondrinas. Al mismo tiempo pareciera también las aletas de un pez.
Si dibujo una golondrina más mirando para el área de arriba a la izquierda, como este ya está mirando a la derecha, va a ser van a generar unas líneas, unas direcciones muy céntricas. En sí es una composición central, pero ya va a ser bastante notorio si es que hago eso. No estoy muy seguro si debería de colocar algún elemento acá o dejarlo así. Me parece más bien que podría ir una golondrina más, pero mejor que sea volando. Sí, mejor. Ya que si coloco una golondrina acá mirando para allá o etcétera, como ya tengo una aquí va a ser bastante céntrico y en sí ya acá la composición es un triángulo, ¿no? Es una composición triangular. Va a ser muy central. Quiero que respire la obra, que no solamente sea demasiado central, sino que se expanda. Bien, ya está. Ya está, ya tengo. Ya se puede ver el dibujo. Ya se puede ver el dibujo, ya se puede ver las tonalidades, el contraste. Voy a reforzar ahora un poco más el contraste en algunas zonas. Pero ya está. Con esto yo ya puedo avanzar o pintura de color. Pero con 40 minutos no es muy poco tiempo. Entonces en este momento todavía no voy a aplicar color. Eh, Tengo que tener por lo menos un tiempo mínimo de 3 horas, es lo que yo creo más prudente. Con 3 horas es suficiente como para aplicar color y avanzar una buena parte. ¿Por qué? Porque necesito analizar los colores. Con 40 minutos voy a quedar a medias. Acá dije que esto quizás lo iba a modificar. Aún no he pensado en qué podría poner, pero no está tan desagradable la verdad esta forma. Por el contrario, creo que sí está bien. Más bien, quizás acá podría añadir algún diseño más. Un diseño que por el momento no estoy muy seguro de qué diseño podría tener. Vamos a ver. Quizás podría tener unas letras. Voy a dejarlo por el momento en una especie de limbo. Voy a hacer una especie de abstracción. A ver qué se me ocurre luego colocar aquí. Como ya también he agregado bastantes elementos simbólicos, quizás no estaría de más rematar con una escritura o un elemento más, mucho más simbólico justo en esta parte. Bien, aunque no pareciese que hubiera una abstracción acá, pero sí la hay. Sí. Bien, ok. Acá supuestamente hay algo, hay un elemento, unas letras, un dibujo, algo. Lo voy a dejar así por ahora, después ya va, va a cobrar va a cobrar forma, va a cobrar sentido. Y esto es más oscuro.
Lo siento por ese sonido bastante molesto, pero ya se escapa de mis manos. Ujú.
en este mismo momento también no puedo decir mucho porque el mismo sonido que tengo de mis vecinos no me deja concentrar como para que esté hablando y pintando al mismo tiempo, ¿no? Entonces estoy procurando más bien concentrarme más en pintar, y por eso es que ya he dejado un poco de comentar. No sé si me habrán escuchado porque pareciera que ha aumentado más el sonido. Ok, ya está. Ya tengo ya los pliegues de la cortina. Pues, sí. Qué manera de molestar ese sonidito. Listo. Vaya, ahora se le ha sumado un pico picando piedras. Parece una banda musical.
iba a colocar luces, las luces rojas. Sí, ya. Esto que está más oscuro. Está. Lo que va a ir acá es como una especie de franja de luces LED. Las serpientes no tienen, solamente tienen dibujo, no tienen mucha. Bueno, como diseño ya será entender fácilmente a simple vista que son serpientes, ¿no? Solo que quizás como ya acabaron más fino, debería dársele pues, ¿no? Una especie de retocado artístico. Primero voy a oscurecerlo, después quizás voy a buscar una imagen, imprimirla para tener una referencia más exacta de añadir elementos, ¿no? Detalles a estas serpientes. Listo. Ya. Ya del fondo base que tenía en un comienzo y lo que ya estaba avanzando, está hasta el momento solamente está respirando. El personaje principal todavía tiene la base sin pintar en las zonas de luz. En cambio el fondo ya prácticamente ha desaparecido la mayoría de esta base, a excepción de el otro foco que también no tenemos luz, ¿no?
Bueno, aprovechando que tengo acá las golondrinas, justamente las pinceladas que estoy dando ahora, podría darle una especie de curvatura quizás para este lado, cosa que también disimula al mismo momento una especie de ráfaga de viento. En sí es el fondo de una pared, pero igual puedo hacer que la colocación de pinceladas aluran, disimulen un sentido más. Justamente por eso se diferencia mucho más una pintura que una fotografía, ¿no? La fotografía simplemente imprime lo que ve. En cambio en la pintura se puede, se puede ser más libre en decidir qué cosas colocar. Esta sombra también que es generada por el modelo podría darle en el fondo una especie de forma de nube oscura para que esta golondrina de acá está en pleno vuelo en su vida disimule que está a punto de volar entre esta nube y lo que sería el cielo, ¿no? Pero en sí es el fondo de una pared, pero igual. Son cositas que uno puede ir viendo mientras va pintando. La imaginación pues empieza a dar frutos, empieza a volar. Vean que mientras estoy oscureciendo esta zona del fondo, el contraste aumenta, ya que como acá están los tonos claros, intermedios y oscuros, y en sí el fondo es una especie de gris intermedio también, ¿no? Un gris medio oscuro, pero el fondo en general se podría decir casi la misma tonalidad en comparación con la figura del comienzo que tiene negro, gris y incluso un tono claro, contrasta bastante. Empieza a sobresalir el primer plano. Ya con eso tiene. Entonces, la luz principal va a ser esta de aquí, más una luz principal que viene de esta zona que genera la sombra. Entonces, por lógica, debería de ser esta zona más oscura y toda esta zona, digamos, más clara. Pero hay a veces que, no hay a veces, mejor dicho, ocurre que hay efectos en la luz en el escenario que al venir la luz de esta dirección se ilumina más esta zona que está de acá, y eso tiene que ver mucho también con los materiales, ¿no? O sea, los materiales de la escena. Creo que no me llego a explicar muy bien, eh, pero es un análisis bueno, es una conclusión que yo he sacado. Pero sí, esta zona va a ser clara porque la luz viene de este lado. Y toda esta zona del fondo es penumbra. Penumbra, y esta zona de acá sí va a ser oscura. Va a ser ligeramente más oscura, ¿no? Una especie de transición oscura. Acá esta zona también quiero que sea muy difuminada, oscura, para que las serpientes no se noten a primera vista, sino que
en el recorrido visual llegan a notarse una vez que primero se ve esto y después ya al final comienza a verse los demás detalles. Entonces eso también va a estar en una especie de sombra. Hasta aquí ya terminé con mi paleta de grises. Ahora me deshago de esto. Y voy a continuar con mi otra paleta, que es una paleta de color, pero también es de acrílico. Aún no estoy pintando con óleo. Hasta ahorita todo este proceso lo estoy haciendo con solamente acrílicos. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Me queda 5 minutos. Bueno, no me va a alcanzar el tiempo para seguir avanzando. Entonces, básicamente lo que voy a hacer con los colores acrílicos, ¿no? O sea que ahora voy a aplicar color, va a ser una veladura del contraste del color que va a ir encima. Si esta pared es verde, voy a aplicarle una veladura de su color contradictorio, que es el rojo. Si esta parte de acá es rojo, voy a darle un contraste, una base de pintura verde. Y acá, como el modelo está en una escala de marrón, naranja y tonos claros, voy a darle una veladura completa de color violeta. Entonces es como hacer ¿cómo se llama esto? Como hacer una inversión de color. Sí, me parece que esa es la palabra. Voy a pintar con los colores invertidos, pero no a detalle, simplemente plano y muy transparente. Como aún tengo 3 minutos, quizás pintaré de una vez el modelo rápidamente. Muy rápidamente. Solamente. Para que ya esto esté avanzado. Sí, esto no necesita mucha precisión, mucho análisis. Lo que sí necesitaba análisis era lo que ya estaba haciendo, ¿no? O sea, lo que es el dibujo y todo eso. Ahorita solamente es aplicar tonos.
más color, más pintura. Entonces vean cómo esta capa translúcida, esta veladura acrílica de color de un tono púrpura violeta que estoy aplicando a todo el mural en general. ¿Por qué? Porque encima de esta nueva base voy a colocar pues ya en sí los colores ya más próximos al morelo, ¿no? Ya después, una vez terminando todo esto, pues ahora sí voy a comenzar a aplicar pintura al óleo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque una vez coloque los tonos naranjas, marrones en esta figura, al ser el naranja, hasta incluso el marrón, tierra de siena, sombra tostada, naranja cadmio, amarillo de Nápoles, todos esos tonos vienen en disquete, por decirlo así, saturados. Inclusive el Pablo Van Dyke es un color saturado, es un marrón saturado. Al aplicarlo encima de un color que complementa, va a hacer que se queme, que no se vea tan saturado en la obra. Es un acabado que particularmente a mí me gusta más. Que por momentos, hay momentos que me gusta que el color sea muy saturado y en otros momentos que el color no lo sea tanto. Me gusta que el saturado sea sobre todo en las zonas de luz, pero en zonas de sombra prefiero que no esté tan saturado. Ok, ya está. Para la siguiente parte, el siguiente día del proceso, voy a terminar de colocar los otros colores en el fondo y ya meterme de lleno al óleo. Ya, ok, voy a continuar entonces fondeando con color
complementarios. Solamente es una capa translúcida. Bien, aquí vamos. Bien, este sobre ya quedó así con una tonalidad rojiza. ¿Por qué hago eso? Porque encima voy a colocar pintura al óleo de color verde. Entonces, rojo con verde, al complementarse, van a van a van a combinar o mezclarse bien, pues, ¿no? Van a dar una nueva tonalidad, digamos, más más interesante, de un color, eh, podría decirse cuaternario, ¿no? Ya no va a ser colores muy saturados, va a ser colores cuaternarios. Manchando. También, como ya mencioné, podría usar fácilmente
un pincel, una brocha más grande, ¿no? Para, para agilizar, para que, para que salga más rápido. Pero con un pincel, bueno, no tan pequeño, pero sí más, o sea, no tan grande, deja un rastro de pinceladas, ¿no? En toda, en toda la obra. Al estar cubriendo con capas de color todo, todo el formato, este, ya los tonos claros prácticamente se están volviendo neutros, ¿no? Y como también estoy aplicando encima, por ejemplo, encima del dibujo oscuro, también estoy aplicando una capa de color. Ese negro también está disminuyendo su intensidad, su oscuridad. Y también se está aproximando a los tonos, a una gama intermedia. En otras palabras, estoy disminuyendo el contraste, ¿no? Estoy disminuyendo el contraste, pero aún así, como el dibujo que ha estado contrastado ya está de fondo, igual está respirando, se llega a notar. Pero ¿cuál es el sentido de al comienzo haber contrastado, haber generado, digamos, rastros de luz y rastros de sombra, para que al final esté aplicando color y todo eso que he hecho de contraste termine disminuyendo, ¿no? Porque al estar todo el formato en una gama intermedia, aplicar luces y sombras con óleo va a ser más llamativo, más fácil de valorar. Ya está. Esta zona más bien como es de luces LED,
prefiero que sí se quede con esos tonos blancos, porque ya que como son luces, botan luz, igual que esta zona de acá, son luces y botan luz, eso sí, eso sí va a tener bastante gama de colores muy saturados, y aplicarle una capa gris no sería muy conveniente. Mejor es que sí tenga esos puntos blancos, porque aplicar color sobre una base blanca hace que el color no pierda sus propiedades, ¿no? Eh, en cambio, si aplico color sobre una base gris, el fondo gris va a respirar sobre el color y va a hacer que se agrise ese tono. Y al agrisarse va a perder saturación, luminosidad. También no sé si se llegan a dar cuenta, yo ahora estoy notando que al estar sobre colocando capa sobre capa, la pincelada que colocaron a un comienzo que ya está seca, y colocando estas nuevas pinceladas encima, estoy haciendo veladuras y diferentes tipos de pinceladas sobrepuestas. La obra en general ya empieza a notarse ese, ese movimiento que dije en un comienzo, ¿no? Que hace que adquiera un poco más de riqueza visual. No va a ser lo mismo observarlo a través de la cámara que en vivo, ¿no? Porque el ojo humano tiene una mayor capacidad de detectar esas, estas sobrecapas, ¿no? Dicho de otra forma, es como cuando van a forrar un cuaderno de colegio con un minifan. A través de una cámara, el pozo de minifan es transparente, pero va a llegar a notar va a llegar a visualizar todos los reflejos, y con eso se puede entender que está ahí el plástico, ¿no? Pero presencialmente, uno estando en contacto directo con ese material, puedes percibirlo, ¿cómo se llama? Visualmente, incluso hasta, hasta hacerte una idea de qué grosor tiene ese plástico, ¿no? También puede pasar
con las cartulinas. Eh, una hojabón que es completamente satinara, una cámara lo va a visualizar con un fondo blanco, o sea, todo normal. Ahora una cartulina con textura, pero que también sea blanca, al botar luminosidad, la cámara, como detecta luz y sombra, entonces digamos que tendría que tener se tendría que tener una buena cámara para detectar esa trama de la cartulina. En cambio, con el ojo humano sí podemos visualizar esos detalles que la cámara, por efectos de luz y sombra, sobre todo de luz y peor aún del blanco, no lo detecta. Entonces ahí las pequeñas y al mismo tiempo quizás muy grandes deficiencias, ¿no? de una cámara, que solamente profesionales que manejan ya esa máquina sí pueden arreglárselas para que todo salga, para que salga como ellos quieren. Si yo quiero que se note la cartulina con esa textura y con una cámara, tengo que tener una buena cámara, tengo que tener una buena iluminación. Si le doy directamente la iluminación sobre la cartulina, posiblemente no se llegue a notar eso, entonces tendría que hacer que la luz sea paralela para que la sombra pueda, ¿cómo se llama? Dar una idea de esos huecos, esas hendiduras del papel. Ya, si eso pasa con la cámara, entonces imaginarse, ¿no? Lo que es una pintura y observarla a través de cámaras, de medios digitales. La diferencia entre poder observarla en vivo, no va a ser igual. Quizás con una buena cámara puede ser similar, pero lo presencial es diferente. Bien, como esta parte de abajo va a ser de un tono rojo oscuro, rojo profundo, el contrario tendría que ser un tono verde claro. Pero yo voy a colocar un verde oscuro, porque oscuro más oscuro me va a dar un tono más oscuro. En cambio, si aplico verde claro y encima le aplico verde rojo oscuro, lo va... Claro que va a quebrar el rojo, pero no lo suficiente. Yo sí quiero que lo quiebre lo más que se pueda, ¿no? Porque esta zona va a ser penumbra en sí. Ya que es penumbra, tiene que tener la menor cantidad de color, pero al mismo tiempo tiene que verse el color. Tiene que haber color. No tendría sentido entonces que sea pintura si no vamos a ver colores, ¿no? La idea es poder apreciar los colores. Ya. Desde ya empieza a notarse cómo está nuestro contraste, ¿no? Contraste de complementarios. Tenemos rojo en toda la parte de arriba y tenemos una pequeña zona de verde en la parte de abajo, que en sí esto está invertido, ¿no?
el momento de aplicar los colores verdaderos de este trabajo va a ser viceversa. Entonces el que va a predominar más van a ser los tonos verde claro, bueno, una gama en sí de verde del oscuro hasta el claro en la parte de arriba, y en la parte de abajo va a estar los ojos, bueno, en sí solamente una tonalidad predominante de rojo, un rojo oscuro, ¿no? Y por eso mencioné que iba a predominar en esta pintura la paleta de complementaria, ¿no? Rojo y verde. Que no por el hecho de que sea predominantes no quiere decir que pueda aplicar otros colores, ¿no? Fácilmente puedo también colocar azul, naranjas, para la piel sobre todo, ¿no? Tonos naranjas, tonos azules para las serpientes, para las golondrinas. Tampoco quiero colocar un azul azul. Voy a colocar un azul que, que esté ligado a los verdes y rojos, ¿no? Si antes ya compuse con el dibujo los elementos, esquema rectangular, después he componido con los tonos, volúmenes, los tonos. Ahora se supone que tengo que componer con colores. Desde el comienzo hasta el final de la pintura se compone, ¿no? Hay el tema de la composición, estudio de color, dibujo, forma, está todo. Decir que componer es la base es correcto, pero no solamente es la base, el comienzo del dibujo. Componer es el comienzo y el final, incluso más antes, desde la idea hasta la conclusión, se sigue componiendo. Entonces, la composición no es algo que digamos va en un momento y ya terminé de componer y dije, esto ya está compuesto, listo. Ya mi obra está compuesta, ahora voy a seguir pintando, ya no me importa la composición, no. Para mí la composición, ligado con el color, el dibujo, con todo, está desde el comienzo hasta el final. Bueno, y si hablamos de perspectiva, obviamente acá no hay perspectiva, ¿no? No hay perspectiva, pero al tener la figura principal en una zona elevada, eh, voy a decir que tengo una perspectiva de pulga, ya que observo de abajo hacia arriba. Pero en sí solamente es teórico, ¿no? Acá no hay puntos de fuga, no hay línea de horizonte. Bueno, la línea de horizonte sí hay porque está imaginaria, pero no está definida. Quizás mi línea de horizonte esté por abajo, esté por aquí. De hecho, está en el intermedio porque es una figura central. Entonces, de perspectiva no voy a hablar porque acá no hay mucho que estudiar la perspectiva. Quizás en otras obras sí se podría tener en cuenta la perspectiva, pero sí es una perspectiva de pulga. Quizás este elemento podría dar alusión a esa perspectiva. ¿Por qué? Porque al tener estas líneas, algo así, están fugando hacia una línea de horizonte que igual está en el medio, bueno, qué sé yo. No hay mucha perspectiva.